Recuerdo perfectamente el primer día que llegué a uno de los entrenamientos de Wellington Lions. Con más miedo que vergüenza. Abrí por la puerta y me veo en primer plano a Siale Lawaki, que es un pilier que mide 1,95 y pesa 140 kilos. A pique más y me cago encima, la verdad. Y además ese día estaban entrenando directamente fuerza en el gimnasio y todos empezaban con un dominante de cuádriceps. ¿Y por qué digo un dominante de cuádriceps y no digo una sentadilla? A eso va este vídeo. Porque lo podéis creer o no, pero muchos jugadores de rugby no hacen sentadilla. La sentadilla no es obligatoria para el rugby. No hay ningún ejercicio en el gimnasio obligatorio para el rugby y que sea de estricto cumplimiento, digamos. Lo único que es de estricto cumplimiento es, por supuesto, la práctica directa de tu deporte y los skills específicos en tu posición. Si sois terceras líneas, pues tenéis que pescar. Si sois nueves, tenéis que patear el cajón. Todas esas cosas tenéis que entrenarlas de forma individual, dándole extras. Lo que no hay que hacer de forma obligatoria son sentadillas. No hay ningún artículo, no hay ningún principio psicológico, fisiológico, de ningún tipo que explique que sí o sí el jugador de rugby tenga que hacer sentadillas, que las sentadillas van a mejorar su placaje. Sí que hay algunos estudios que hablan de que los jugadores de rugby con una mayor fuerza relativa en los ejercicios, por ejemplo, de la sentadilla, van a ser posiblemente los mejores placadores. Bueno, lo primero que es una hipótesis, no se puede de forma directa sintetizar, explicar y decir que los jugadores con más fuerza relativa en sentadilla van a ser los mejores placadores. No se puede decir. Hay muy pocos artículos que lo expliquen y los artículos que se explican tienen una dudosa metodología, digamos. No son los suficientes jugadores, son muestras pequeñas de menos de 30 jugadores que duran estudios 6, 7, 8 semanas. No podemos garantizar a ciencia cierta que la sentadilla vaya a mejorarte tu placaje, por ejemplo, vaya a mejorar como jugador de rugby. De hecho, si nos vamos a la práctica, vamos a ver que hay mucha gente que en lugar de hacer, muchos jugadores profesionales, te digo, que en lugar de hacer sentadillas súper pesadas, hacen prensas, hacen jacas, incluso he visto algún peso muerto hexagonal. Es decir, la sentadilla no es obligatoria. Ahora sí, si sacamos estudios, nos damos cuenta que los dos ejercicios más usados por el jugador de rugby son la sentadilla y la cargada. ¿Esto quiere decir que sí o sí tengas que hacer sentadillas y cargadas? No. ¿Podemos decir a efectos empíricos que la sentadilla pueda venir bien para jugar al rugby más allá de las producciones de fuerza del miembro inferior, más allá de que haya una mayor coordinación inter y intramuscular? Todos esos sistemas también los podemos provocar con un ejercicio como la prensa, por ejemplo, por mucho que nos duela. Ahora bien, sí que es verdad que la sentadilla implica más masa muscular, implica más estabilizadores. Es un ejercicio, pero es un ejercicio de ciclo cerrado, como de cadena cinética cerrada, como puede ser una prensa. Entonces, tampoco es que haya que hacerlo de una forma totalmente obligatoria. Ya te digo, es que hay jugadores de rugby pilieres que son buenísimos. Se me vendrá el nombre alguno. Se me vendrá el nombre, por ejemplo, de Pigisek, perdón. Un pilier que ha jugado con los Blues, que tiene varios caps con los Blues, que ha ganado una NPC 2024 conmigo y con los Wellington Lions. Ese chico hacía peso muerto hexagonal y vaya, se le metía aquí los joder. Pero bueno, le decía que le molestaba la espalda y a tomar por culo, y ya está, es que es lo que hay. Quiero decir, no, si no os gusta la sentadilla, no tenéis por qué hacerla. Ahora bien, ya digo, la mayoría de jugadores de rugby hacen sentadilla, entonces si es porque sois unos vagos, porque evidentemente cuesta más hacer sentadilla que prensa, mal asunto. Mal asunto porque al final la sentadilla lo que te va a hacer es desarrollar la parte prefrontal del cerebro. Si estás haciendo algo que no te gusta y que te viene bien, la sentadilla te va a hacer desarrollar la parte prefrontal del cerebro, que es la que se encarga de tomar decisiones en situaciones complicadas, por ejemplo en un partido, por ejemplo en ir abajo en un placaje. Eso sí que se puede relacionar, pero que directamente la sentadilla a nivel físico te vaya a relacionar de que tengas un mejor placaje, no. Lo único que va a hacer que tengas un mejor placaje es, sin duda, la práctica directa del placaje. Punto y final. No hay ningún tipo de entrenador, no hay ningún artículo que lo desmienta. Todo aquello que te expliquen 4 o 5 ejercicios para mejorar tu placaje, 4 o 5 ejercicios para segundas líneas, te está mintiendo en tu puta cara. En tu puta cara. Lo único que te quiere vender es su puto programa de entrenamiento. Y es la verdad.
Y al que le moleste, que coja, que me haga un vídeo reaccionándome y que si tiene huevos me explique que estoy mintiendo. La realidad es que no. La realidad es la que es. Porque mucha gente, muchos entrenadores que dicen eso, nunca han entrado a un jugador de rugby serio. Sinceramente, nunca han entrado a un jugador de rugby serio. Lo que necesitamos con la sentadilla, con los ejercicios de pierna, no es exactamente una sentadilla. Lo que necesitamos es un ejercicio dominante de cuádriceps, ¿vale? O sea, yo puedo empezar el lunes o el miércoles de la semana con un ejercicio dominante de cuádriceps que no tiene por qué ser la sentadilla, que puede ser la prensa o la jaca, perfectamente. Que puede ser la prensa o la jaca, que no vas a perder, no. Ahora bien, lo que hay que hacer es entrenar el placaje. Entrenar el placaje hay que placar. Hay que placar todos los días. Y ya, bueno, pues hacemos nuestras prensas y tal cual lo que nos apetezca. Y entrenar la fuerza, por supuesto. Porque entrenar la fuerza lo que nos va a hacer, sobre todo si levantamos una máxima explosividad, es que aumente la cantidad de unidades motoras de gran tamaño, que son las que producen fibras tipo 2B, que son las que tienen los jugadores más explosivos, y con ello podremos golpear con una mayor calidad, un mayor número de veces y con una mayor exactitud técnica entre repetición. Eso sí que va a mejorar directamente nuestro rendimiento como jugadores de rugby. Como siempre digo, la preparación física debe ser un optimizador del entrenamiento de rugby. Tiene que permitirte poder entrenar más horas y de más calidad con tu equipo, pero nunca podéis sustituir el entrenamiento en el gimnasio por entrenamiento de pesas. Eso es un error garrafal que os va a hacer lastraros mucho, porque me llegan muchos jugadores de rugby que dicen, no, he hecho tu entrenamiento en lugar del entrenamiento del equipo. Eres gilipollas, tío. Con perdón, eres gilipollas. No puedes quitar el entrenamiento del equipo, es fundamental que entrenéis. Cuantas más horas os pongáis al rugby, a la competición, a torneos de rugby playa, torneos de rugby 7, mucho mejor. Entrenar vuestras skills, mucho mejor. Mucho mejor, porque mirad, vosotros podéis hacer 30.000 repeticiones de... 30.000 quizás sean muchas, ¿vale? Quizás sean muchas. Pero podéis hacer perfectamente 15.000 o 20.000 repeticiones de placaje en un año. Expertos aseguran que hay que hacer 30.000 repeticiones de un gesto deportivo para volverte un maestro. Echando las cuentas, 2 añitos, 2-3 añitos, entrenando el placaje de forma diaria os podéis hacer unas máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Que entrenar el placaje es algo muy agresivo. Es muy agresivo que os vaya a quedar cerca de la lesión todo el tiempo, a no ser que tengáis el entrenamiento de fuerza indicado. Y ahí sí que la preparación física os puede dar ese plus. Pero para que os veáis que no... De nada sirve que tengas un espadón, ¿vale? De nada sirve que tengas un espadón si no tienes la espada afilada. Esto, yo por ejemplo, mi entrenador, Rodri Salas, se lo dice mucho a los chicos, le dice, tíos, si queréis ligar, está muy bien que tengáis un fisicazo, pero si no salís a la calle a ligar es que no lo vais a tener en la vida. Pues efectivamente, esto ocurre lo mismo. O sea, vosotros si tenéis un fisicazo está muy bien, pero si nunca salís a la calle a practicar, a entrenar el placaje o a ligar, pues es que da igual. Da igual, de nada sirve. De nada sirve. Y como digo, la sentadilla, sí, a mí me gusta. Yo la aconsejo por encima de todo porque involucran también muchos estabilizadores, porque el nivel de coordinación, digamos que es superior, ya que involucra más grupos musculares que la prensa o la jaca. Sí, recomiendo la sentadilla por encima de todo, pero no te tienes que obsesionar ni te tienes que volver loco con hacer sentadillas. No, por supuesto que no. Ahora bien, a mí me gusta siempre hacer las cosas con un propósito y hay muchos entrenadores que tampoco estoy de acuerdo con ellos, que hablan de que no hay que mejorar tus marcas en sentadilla o en prensa o la que toque. Bueno, por los cojones. Entonces, ¿a qué vas al gimnasio, tío? A tocarte los huevos. ¿Vas al gimnasio? No, coño, te tienes que tener tú motivado. De hecho, aquí en Wellington Lions tenemos una pizarra que la gente va poniendo sus marcas de cuánto levantan los distintos ejercicios. Para que los jugadores lo vean. Y para que los jugadores lo piquen y dicen, hostia, este juega de 7 en Housebake y yo juego de 7 en Wellington Lions y el otro juega de 7 en Auckland, en Auckland. Hostia, tío, pues ahí estoy con estas marcas en pecho, a ver en precio de banca. Bueno, pues es que eso sí, claro que hay que buscar. O sea, tú tienes que buscar en el gimnasio levantar los máximos kilos posibles, por supuesto. Siempre teniendo en cuenta que aquí es donde viene la confusión, que no podéis pegar un 5x5 en sentadilla para maximizar los kilos que levantáis en sentadilla si luego el viernes tenéis partido. No, por supuesto que no.
Porque ahí le estáis dando prioridad al gimnasio antes que al campo. Ahora bien, a largo plazo hay que ir buscando levantar los máximos kilos posibles en los ejercicios básicos. Y si mantengo los máximos kilos posibles en los ejercicios básicos, a menor... Es decir, si yo mantengo mi RM son cuántos kilos puedo levantar a una sola repetición en un ejercicio. Si yo cojo cuántos kilos máximos puedo levantar una repetición en un solo ejercicio y yo eso lo tengo igualado, pero sin embargo el 50% de mi RM lo muevo en lugar de a 1 metro por segundo a 1,10, ahí he mejorado. Ahí he mejorado. Aunque luego no se exprese en el URM, ahí tendríamos un déficit de fuerza. Es decir, tenemos problemas en la parte alta de la derecha, a la parte alta a la derecha, a la izquierda de la curva fuerza-velocidad. Nos falta más fuerza máxima. No pasa nada. Se trabajará. Pero aquí hemos estado mejorando. Ha habido un progreso porque hemos mejorado la fuerza rápida, ¿vale? La fuerza rápida, no tanto la fuerza máxima, pero sí la fuerza más rápida, más al 50% del RM, a 1 metro por segundo, alrededor del metro por segundo. Ahora al metro por segundo ya no levantamos 100 kilos, ahora levantamos al metro por segundo 107. Eso también es mejora. Pero como digo, dejar de enganchar a las modas. Tener mucho cuidado con el Instagram, tío, os lo digo siempre, tener mucho cuidado con la gente que veis en Instagram, porque hay cada vende humo que se nota mucho a la legua de que no ha vendido, de que no ha entrenado a un jugador de rugby medio serio en su vida. Es que se nota mucho. Entonces, por favor, tener cabeza, sois jugadores de rugby por encima de todo. Evidentemente tenéis que ir al gimnasio para entrenar, pero la preparación física es un optimizador del entrenamiento real, del entrenamiento del campo, que tiene que ser prioridad en tu preparación. Por lo que, si lo que queréis que lleve vuestro entrenamiento y llevemos vuestro rendimiento al siguiente nivel, mandad un mensaje debajo al email que te dejo en la descripción con el asunto físico y haces una breve descripción de la situación actual, de dónde estás y a dónde quieres llegar, para ver si podemos trabajar juntos, porque no trabajo con cualquiera. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.